calcular ahora la desviación media o desviación promedio, y para eso tenemos que hacer la columna de X menos la media por F, que ya la sumamos y nos da 0,72 dividido 15, que sería N, que es el total de la muestra, y ahí nos da aproximadamente 0,048, que es la desviación media, que es la desviación promedio. Después lo mismo hacemos, sumamos la columna esta, que es la que corresponde a la varianza, nos da 0,048 dividido 15, y ahí nos da, que es N, y ahí nos da la varianza, que aproximadamente es 0,0032, ¿sí? Y por último, vamos a calcular la desviación estándar, ¿sí? Que es otra medida de dispersión, son valores que están alrededor de la media, y nos dice cuánto se alejan o cuánto están más cerca de la media en los valores que tomamos. Entonces, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, o sea que es la raíz cuadrada de este valor. Haciendo los cálculos nos da que la desviación estándar es 0,056. Y ahí con eso terminamos las distintas medidas de dispersión. Ahora lo que nos quedaría es calcular los cuartiles, deciles y percentiles, ¿sí? Que ya sería otro tema aparte. Entonces, la desviación media sería la desviación promedio, ¿sí? De los datos que tenemos. La varianza nos mide la distancia que existe entre los valores de la serie y la media, y el desvío estándar o desviación estándar nos indica cómo se acercan los valores alrededor de las medias. Por ejemplo, si la desviación estándar es muy pequeña, nos indica que la muestra es, que la media o la muestra es bastante significativa. Y si es muy grande, la desviación estándar, los valores están más dispersos, o sea que la media no sería tan significativa, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos todo eso, ahora lo que vamos a hacer es calcular cuartiles, deciles y percentiles. Todo lo vamos a hacer con la misma distribución de frecuencia. Entonces, los cuartiles, habíamos dicho que los cuartiles dividen a la muestra en 4 partes iguales. Entonces, si esto representa el 100%, nosotros vamos a tener el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 1 representaría el 25% de los casos, el cuartil 2 el 50% y el cuartil 3 el 75% de los casos. Después tenemos los deciles, que dividen a la muestra en 10 partes iguales, y esto es 0 y acá sería el 100%, este correspondería al cuartil 4 en el del 100%. Los deciles distribuyen a la muestra, dividen a la muestra en 10 partes iguales, o sea que yo voy a tener el decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, ¿sí? Decil 9, y acá sería el decil 10, que corresponde al 100%. Cada uno de los deciles representa un 10%, 10, 20%, 30%, el decil 5 sería el 50%, el decil 9, por ejemplo, sería el 90%, y después tenemos los percentiles, que dividen a la muestra en 100 partes iguales. O sea, si acá es 100 y acá es 0, voy a tener acá en la mitad el percentil 50, el percentil 1, el percentil 2, cada uno es el 1%, 2%, 3%, el percentil 50 corresponde al 50%, por ejemplo el percentil 75 corresponde al 75%, y así. Entonces nosotros podemos observar que, por ejemplo, el cuartil 2 corresponde al 50%, justo la mitad, o sea que coincide con el valor de la mediana, y también
coincide con el valor de la mediana y el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50. Esos son los tres valores centrales, todos representan el 50%. ¿Qué significa? Que si yo quiero calcular el cuartil 2, no hace falta calcular el decil 5 o el percentil 50, porque todos representan el 50%. O sea que la mediana, que es el valor central, me va a dar el mismo valor que el cuartil 2, que el decil 5 y que el percentil 50. Todos representan el valor central, que es el 50%. Entonces, hay otros valores que coinciden, por ejemplo, el percentil 75 corresponde al 75%, y me da igual que el cuartil 3, que también divide la muestra y queda justo el cuartil 3 en el 75%. Bueno, vamos a calcular uno, por ejemplo, el cuartil 3, ¿sí? Entonces, la fórmula del cuartil que nosotros tenemos va a ser, cuartil es L más K por N dividido 4, porque es cuartil, menos frecuencia acumulada por la frecuencia dividido la amplitud. Entonces, si yo voy a hacer el cuartil 3, voy a llamar a K3 y voy a hacer primero este cálculo. ¿Cuál es la clase donde está el cuartil? Entonces, para eso voy a hacer K por N dividido 4. K es 3, N es 15 dividido 4. Eso me va a dar la clase donde está el cuartil 3. Entonces voy a hacer 3 por 15 dividido 4 y me da 11,25. Entonces, justo el cuartil 3 lo busco en la frecuencia acumulada, y 11,25, 11 aproximadamente, es un número que está entre el 6 y el 12, justo acá. Entonces, la clase del cuartil 3 va a ser la clase siguiente, otra vez la de 0,16. Entonces, el cuartil 3 va a ser igual a la clase que habíamos marcado acá. Esta es la clase que corresponde al cuartil 3. ¿Por qué? Repetimos de nuevo, hago este cálculo, 3 porque es K igual 3, porque es el cuartil 3. Hago el cálculo, ¿sí? Entonces, como hago el cuartil 3, K es 3, hago el cálculo, me da 11,25. Busco la frecuencia acumulada, el 11,25, y está entre 6 y 12. Hago un puntito acá. El intervalo siguiente es el intervalo de la clase del cuartil, que sería el 0,16 a 0,21. Este es el intervalo de la clase del cuartil 3. Y ahí voy a ir reemplazando. El límite inferior es 0,16 más K por N dividido 4 es 11,25. La frecuencia acumulada es la que corresponde al anterior, 6. La frecuencia es la frecuencia absoluta de la clase del cuartil, y la amplitud es 0,06, que ya la habíamos calculado en los pasos anteriores. Separamos en términos y nos da 11,25 menos 6 dividido 6 por 0,06, todo por 0,16. Nos da 0,008 aproximadamente, es el cuartil 3. O sea, lo que nos indica, a ver, lo volvemos a revisar, 11,25 menos 6 dividido 6. Perdón, acá nos da 0,21. A ver. Sí, nos da 0,21, que representa, el cuartil 3 sería el 75%, o sea que en nuestra encuesta el 75% de los compuestos tienen un porcentaje de impureza del 21% aproximadamente, ¿sí?
Y bueno, y así podemos calcular después deciles y percentiles exactamente el mismo procedimiento, nada más que para los deciles en la fórmula, ¿sí? Para los deciles nos va a quedar todo el mismo procedimiento, pero acá en vez de poner 4, para los deciles es 10 y para los percentiles es 100. Y hacemos exactamente el mismo cálculo, K por N dividido, si es deciles dividido 10, buscamos en la frecuencia acumulada ese valor y encontramos la clase del decil. Reemplazamos todos los mismos cálculos. Para el percentil es lo mismo, pero acá en vez de dividido 4 es dividido 100 y acá también dividido 100 y exactamente todo el mismo procedimiento.